Listo, hermanitos. Pues bienvenidas, bienvenidos, hermanitos, el día de hoy en esta clase que vamos a trabajar, ¿no? Mañana iniciaremos una nueva trecena en donde pues vamos a desarrollar otro tipo de trabajo, ¿sí? El día de hoy concluimos con este último relato del abuelito Huehue Coyote, del coyotito anciano. Pero no con eso quiere decir es que ahí dejamos todo, no. Vamos a hacer 20 relatos, ¿sí? Entonces, hoy estamos con Coscacuauhtli, así es que nos harían falta el relato de Olin, Tecpatl, Quiahuitl, Xochitl, de Zipactli, Cali. Perdón, Zipactli, Eyecatl y Cali. 7 relatos más vamos a agregarle para hacer el compendio de los 20 relatos. Ahora bien, para la trecena de Seolin es un trabajo diferente. En el Seolin vamos a trabajar solamente, miren, uno, dos, tres, cuatro. 4 clases para terminar la veintena de Hueytosostli. Ya iniciamos, de ahí iniciamos con, con la veintena de Tlaxochimaco. Y bueno, con Tlaxochimaco, cuando se dan las flores, cuando florean las flores, que precisamente se refiere a la llegada de nuestros ancestros, de estos pequeños, de los niños, ¿verdad? Y en esta trecena vamos a trabajar 20 20 plegarias de protección, 20 plegarias de empoderamiento y 20 Mashochponcayot, 20 prácticas para protegerse y repeler estas energías, así como lo hacen los abuelitos, ¿no? No son prácticas que pudiéramos decir para hacer daño, no, solamente es para protegerse, para sanarse, que si queremos, que si queremos nosotros podemos utilizarlo con otro fin, sí, solo que debemos de aceptar que todo se nos va a regresar. Sí, eso es importantísimo saber. Sí, hermanita Eugenia, la escuchamos. Perdón, Temastiani, quería preguntarle, ¿y las clases del caracol Sí, cuándo hermanita, son? sería, sí, gracias por recordármelo. Mañana tendríamos la primera clase, hermanita. Mañana, Plazo que para no. ver cómo, quema, para ver cómo trabajamos con el caracol, con el popochcomil, con el cuchillito de pedernal o de obsidiana, los inciensos, cómo sanar, todo eso. Lo haríamos el día de mañana. Mañana será, mire, Olin, pasado Tecpat, Kiawitl y Xochitl, ¿no? Resumimos en lo que iba a ser en 5 clases, en 4 clases. Ya cuando iniciemos con Zipactli, ya vamos preparados con nuestras herramientas y cómo lo vamos a trabajar. Es por ello que planeé de que en estos días, reconocer, tener presente nuestras herramientas. ¿Sí, hermanito Salvador? ¿No? Bueno, creo que no. Bien, entonces espero que haya quedado un poquito más claro, hermanita Carmen, para que podamos trabajar, ¿de acuerdo? Bien,
Miren, si ustedes ven en esta trecena, hay recuadros marcados, miren, ¿sí? Olin es el inicio. Olin carga con estos otros 12 tonalti. Sumando a Olin son 13. Olin, su regente protector es Xolotl, ¿no? Y Xolotl es aquella energía que se puede transformar en lo que uno quiere. Por ello es que en esta trecena, y es la trecena número 13, ¿les dice algo? Es la trecena poderosa, la trecena donde llevamos a Xolotl. Y en una de las plegarias decimos, ¿no? Xolotl, pero agregamos Xolopixtli como aquel que porta la energía que se transforma a voluntad. Esa misma palabra, dicho en nuestro contexto, es como decir, como nombrar a esa energía que le dice la religión católica al demonio, ¿no? Que toma la forma que él quiere, ¿no? Entonces, no es precisamente visto desde esa perspectiva, ¿no? Sino que nosotros tenemos el poder de trabajar con la energía que nosotros queremos, ¿de acuerdo? Aquí la bisagra, hermanitos, encontramos, miren, Cali. La bisagra va a ser Cali, la casa. Y no olvidemos que la casa somos nosotros. Nosotros somos los que unimos estos dos alas de la mariposa. El número 9 está lleno de claves, todas las trecenas están lleno de claves de cómo trabajar. En el número 9 tenemos a Coat, a la serpiente. Y la serpiente es el número 9. El número 9 es el número que se relaciona con At. Y Chalchihuitlicue es el agua de la vida terrestre, de la tierra. Y terminamos con Atl, con Xiutecutli. Entonces, hermanitos, todos estos tonales están impregnados de todo ese poder. Mágico no podría ser una trecena muy poderosa en donde nosotros vamos a vibrar, vamos a trabajar empoderándonos con las plegarias, ¿sí? Que es parte de la palabra florida. Bueno, en esta trecena tenemos aquí a una energía hermosísima y sagrada, ¿verdad? Y que, y que pudiéramos decir aquí representa una sola energía. ¿Quién sería por las características que tiene esta energía? Es una energía femenina, tiene su faldita. ¿Pero quién sería? Las toteos, ¿no? Ah, Y por las, bueno, tiene la luna, son como medias lunas, ¿no? Temastiani. ujú, Y sí, Malinali, que tiene en su cabecita la nariguera, ujú, y en su boca tiene lo que comentaba ayer de esta parte negra, ¿no? De Tezcatlipoca, ¿no? Sí, porque ella ujú. es el cambio también, es el más que es el amor, es la transformación, sí, eso sería, ¿no? Y Sí, tiene ahí hermanita. ese Tlazocamati Temachtiani. Sí, es Tlazolteotl, Tlazoli, como lo que ya no sirve.
la energía que está muerta y lo convierte en vida. Tlazoli, por la boquita que tiene de color negro, ¿sí? Y tiene, miren, 3 barritas de ocote negro y rojo. ¿Se acuerdan? El gran poder que tiene Intlapali, Intlili. Lo negro es la energía interna también y el rojo es la fuerza de voluntad y creación. Ella es medicina, ¿sí? Pero algo es interesante, vean en el rostro. En el rostro tiene franjas de color rojo. Tiene una pintura facial, esta Tlazolteo, ¿no? ¿Han visto a una energía que se pinte su rostro así con esas franjas? ¿Sí se acuerdan quién sería? Ispapalot, Ajá. Ispapalot, pero también lo encontramos, Ispapalot lo encontramos también en Mixcoatl, ¿no? Emma. En estas dos energías. Y aquí recordemos que no es como en la religión católica, que así es el santito, nada más. No, aquí tiene varios desdoblamientos. Pero lo que predomina sí es la energía de Tlazolteotl, vea, con la impregnación de Mixcoatl, de Itzpapalot. No olvidemos la parte energética. ¿Por qué pudiéramos decir que también es Itzpapalot? Vean, esta ave, ¿qué ave sería? Recuérdenme. ¿Qué? Oscacuautli, Ok. Así es, Coscacuautli. ¿Y Coscacuautli quién es su regente? Ixpapalo, Itzpapalot, hermanito. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se hacen presentes aquí? Y Itzpapalot es un desdoblamiento también de Ishquinan. ¿Qué es Ishquinan? Ish de Ishli, vean su rostro. Ish de Ishli. Qui, es que qui es como tomar, como si fuera una máscara, me lo quita y lo lee a ver quién eres. Ajá. Nan de Nantli, Tlazolteotl es nuestra madre. Entonces, al decir Ishquinan es que yo te quito esa máscara, lo deshago, te dejo tu máscara, te dejo el rostro que realmente eres. Por eso en algunas partes de la narrativa decimos in Ishli, in Yolot. La frase es se te machtiani, te machtia, y caín Ishli, in Yolot. Aquel que enseña a los demás tiene que enseñar con un rostro que es su identidad original y con un corazón, o sea, con el amor que va a enseñarle a los demás. Y aquí está Ishquinan, ¿no? En algún momento me decía una hermanita, oiga, pero ¿dónde encuentro a Ishquinan? Usted habla de Ishquinan. Pues aquí está su rostro, Ishli, su rostro. Y está Coscacuautli. Muchos de nosotros podemos decir, por fin, pues, es Coscacuautli, es Ixcuinan, es Tlazolteo. Sí, por la acción de Oli. Para que haya movimiento, ¿qué necesitamos? Deshacer, triturar, eliminar nuestro rostro anterior, quitarlo. Vámonos. Quiero cambiar de identidad. ¿Por qué? Porque pues Charlotte, la acompañante de Olin es Charlotte, bueno,
quiero cambiar, me transformo en lo que yo quiero ser. Cambio mi ser. Y para eso tengo que hacer un trabajo, claro, como el relatito de que el que hoy presentamos. Tienes que vivir ese proceso. Vas a tener dudas, pero por supuesto, miedo. ¿Quién no tiene miedo? No. Y la gran casa, esta es la gran casa. Vean esta gran casa, lo que nos decía ayer el hermanito Salvador. Miren, ahora tiene este círculo, ¿no? Sí, es una casa bien estructurada, es una casa que tiene los cuatro rumbos, tiene aquí los chalchihuitl, pero ojo, dentro de esta casa, si nosotros queremos ver, la casa tiene una energía de color amarillo, de color amarillo. ¿Quién vive dentro de la casa? ¿Qué energía vive dentro de la casa? Tiene un nombre. ¿Cómo se llama? La energía que vive dentro de la casa. ¿No? Atlachinoli, No. Sería Chan Chantisco. Chantico, sí. Miren, el color amarillito es el calor que hay dentro de la casa. Y Chantisco, o sea, la energía de la casa, ¿qué hace? Procesa todo, la energía, lo limpia. Nos habla de que hoy, en esta trecena, tenemos que limpiar nuestro chantli, nuestro hogar, que es este es un hogar, ¿no? Bueno, nos habla de un cambio, hermanito, de una transformación. Podemos ver aquí a Coscacuautli en la frente, tiene dos plumas, pero también tiene estos dos, dos tejiditos que tiene Tlazoteotl, ¿no? Estos, miren, si lo observamos bien, tiene estos como ganchitos que en su tocadito de Tlazoteotl lo tiene, ¿no? Entonces, en, en resumen, esta trecena está regido por la energía femenina. Y ahorita no tan solo en este Amochtli, vean, en este otro Amochtli. Aquí también se habla de trecenas, hermanitos, solo que aquí, solo que aquí nos habla trecenas, pero relacionados con los señores de la noche. Miren, la trecena de Seolin, ven, ahí está aquí, miren, ves la trecena de Tezcatlipoca. Caminas, la siguiente trecena es el de Itzcuintli, ¿sí? Y vean qué energías están aquí. Ella es Chalchihuitlicue y ella es Tlazol Teotl, Tlazol Teotl, ¿entienden? Entonces, para esta trecena vamos a desarrollar la intuición, la percepción y el poder energético de percibir esas energías que no los podemos ver, ¿sí? Todo esto estaremos trabajando por estos cuatro rumbos y empleando, empoderando los cuatro chalchihuitl, ¿no? Lo que hablábamos ayer de los cuatro jades.
¿Para qué? Para que nuestro renacimiento, para que nuestro nuevo ser pueda salir con mayor potencial, con mayor poder de sanación. ¿Y dónde lo dice? Miren, aquí está. Si se dan cuenta, estos son como la piel es la piel de Ocelot. Y la piel de Ocelot representa a Tepeyolotli, pero también al Yogualtilmatl, ¿no? Al tilma del día. Pero vean, aquí en esta parte tiene otra piel que es Yogualtilmatl. O sea, las dos tilmas, el manto del día y el manto de la noche. Y de ahí resurge esta serpiente, ¿no? Resurge la serpiente, pero con la medicinita. Decíamos nosotros que la serpiente, cuando saca su lengua, detecta químicos que hay en el ambiente, detecta la vibración, ¿no? Y vean, la medicinita de Malinali, o sea, nos dice, tú debes de renacer para que seas esa medicina y tu cuerpo salga empoderado, ¿verdad? Por esto, miren, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. 10. ¿Les dice algo de 10? Nahual, tonal. ¿Sí? Nos dice para que cuando tú renazcas, Son 11. para cuando tú, son 11 con el ojito que está saliendo, ¿verdad? Aquí. Ajá. 10 y el 11 pues es la medicinita de la madre tierra. Pero en nuestro cuerpo lleva los 10. Ajá, el cuerpo de la serpiente. Entonces, podemos decir nosotros que el poder con el que salimos de la madre tierra debe de estar en armonía tonal y nahual, luz y oscuridad. O sea, esto que vemos todo aquí, hermanitos, esto es una ceremonia. Todo esto es una ceremonia que vamos a hacer en esta trecena, que nos indica qué es lo que debemos de hacer en esta trecena. ¿Sí? Esta misma energía de Tlazolteotl tiene el poder del abuelo Tonatiuh, con disciplina, con conocimiento, con amor, por sus pelitos que tiene, ¿no? Su cabellito es dorado, ¿sí? Y si se dan cuenta, Tlazolteotl no es totalmente, su rostro no es totalmente femenino, ¿no? Sí, hermanita Norma, la escuchamos. Paso Kamati tiene. Las rayitas que tiene son los cascabeles. Las rayitas que ¿Cuál? tiene 9 pares de rayas, que sería la parte nahuálica, ¿no? Sí, Este tiene es su las rostro de... rayitas. La serpiente tiene estos Ah, pares ya. de rayitas, ajá, y son 9 pares, serían el número por el náhuatl, el 9, y Sí, por también los nueve podrían ser, señores de la ajá, noche. y podrían Sí. ser las veintenas también. Bueno, es buscarle mucho, pero puede ser. Las Sí, Acamantas las tiene. sí, hermanita. No, sí está en lo correcto porque recuerden que la noche rigen los señores de la noche. Y en el día, ¿quiénes rigen? Los señores del día. Por eso aquí nos muestra el Yogualtilmatl,
y el tonaltilmat, ¿no? Que es donde nosotros debemos de resurgir tomando en cuenta todos estos trabajos, ¿eh? Y nuevamente encontramos a Tlazolteotl, vean, aquí tiene un atadito en su mano izquierda con dos terminaciones, ¿no? Con la flor, que este tiene puntitos, igual nos indica un trabajo espiritual organizado, ¿sí? Igual, miren su Ixcuamecatl, tiene como esta vibración, ¿eh? Trabajar con la comunicación telepática, que dentro de esta comunicación telepática se ha conectado, miren, está en su lado derecho, lo ponemos al lado de ella, esta parte, esta cuentita donde emana esa energía. Sí, hermanita Jazmín, la escuchamos. Y buenas noches, Temachtiani y Nokmi. Buenas noches. Estaba mencionando usted que la carita de Tlazolteo no es totalmente femenina. ¿Nos puede explicar dónde se ve eso y qué significa? Sí, claro. Si usted se da cuenta, es mucho más masculina por las facciones que tiene. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe que tenga facciones masculinas? Porque nos habla de que no tan solo se refiere a las mujeres, sino también se refiere a los hombres, que en nuestro cuerpo, en nuestro templo, tenemos la energía femenina y masculina en armonía, que dice, a pesar que digas que tú eres un varón, eres un hombre, puedes desarrollar esta cualidad de Ishquinan, de percibir, de ver qué es lo que trae esta persona que está frente mío y poder quitárselo. Se lo quito. A lo mejor viene bien triste, bien. Recientemente que fuimos a Huitzili y Pañayecar, llegó una hermanita, muy, 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 la veíamos triste y todo eso. Traes algo, ¿ah? Ishkuinan, ese es el trabajo que lo ves a los ojos, en el rostro del hermanito, puedes leer el rostro. ¿Y cuál es tu trabajo? Quitarle esa, ese cocolistle, esa enfermedad que trae, ¿no? Entonces, muchos de estos amoshli nos trae eso, de que nosotros decidimos cómo y en qué momento trabajar nuestra energía masculina y nuestra energía femenina, ¿no? Tenemos el gran poder de desarrollar estas dos habilidades. ¿Sí, hermanito? Hermanita. Entonces, todo esto es toda una ceremonia, toda una lectura y siempre está interpretado y creado para que lo pongamos en práctica. En síntesis, ¿qué podremos decir en esta trecena? Es el número 13, ¿eh? Seolin, uno movimiento. Es una trecena que nos mueve a reconocer la dinámica de las cosas en el universo. O sea que todo está en movimiento y nosotros podemos hacer que se mueva esa energía o se quede estancada. ¿Por qué? Tomamos la decisión nosotros, ¿no? A reconocer esta misma dinámica en nosotros mismos, que podemos seguir aprendiendo, reaprendiendo, desaprendiendo y aprendiendo, y esto nos lleva a todo eso. Nada, absolutamente nada está estático. Nosotros no estamos estáticos. Estamos avanzando en ese tiempo en espiral, ¿no? Dice, a buscar conocer permanentemente, debemos de seguir conociendo permanentemente, pero sobre todo, seguir conociéndonos y redescubrir cuál es, cuáles son, quiénes son,
los que intervienen en nuestro proceso de cambio y de movimiento, ¿no? Dice, a escuchar el consejo y la sabiduría. Esto es muy importante. Muchas veces creemos, no, sí, es el gran pastor, no, él es el maestro, no, ese es el líder, ese lo sabe todo. No nos equivoquemos. Hasta una persona que se dedica a trabajar en el campo, en la albañilería, en todos los trabajos muy dignos, conoce mucho y podemos aprender de ellos. Dicho conocimiento, dicho sabiduría, lo trasladamos a nuestra vida diaria, pues nos enriquece, ¿no? Por eso decimos siempre, aunque no sucede muchas veces, lo que pretendemos en educación es aprender para la vida, no para las necesidades del sistema. Porque te presentan situaciones que pues nada que ver con tu vida. ¿Y por qué no te enseña a sembrar tus verduras, a crear tus pollitos y todo, a cómo emprender con eso, crear tu abundancia? ¿Por qué? Porque quiere que seas dependiente de ellos. Eso es fácil de deducirlo, que seas un consumidor, no productor, consumidor. Por eso también nos dice que y a reflexionar en la polaridad que crea y renueva el cosmos, y no todo no tan solo el cosmos, sino nosotros, en esa polaridad en el que decimos, a veces decimos, es que la estoy pasando, pero súper mal, es que sí, si lo ves con la óptica como parte de tu proceso evolutivo para ser una mejor persona, vívelo con valentía, ¿no? Cosa que eso nos hace falta a veces interiorizarlo y practicarlo. Y por supuesto en la capacidad del amor para movernos en la vida, ¿no? Por eso es Tlazolteotl, por eso es Tlazoteotl en ese proceso. Coscacuautli, ¿qué hace Coscacuautli? El águila de collar es el que procesa todo, lo reutiliza, ¿no? Lo que para algunos ya no sirve, él lo vuelve a reutilizar, a trabajarlo, ¿sí? Decíamos, el amor todo lo puede. Si tú amas lo que haces, lo disfrutas y repercute en tu actuar, en tu vivir, ¿no? En el nahualismo, Xolotl es el acompañante constante durante la trecena, junto con Ixcuinan y Tlazoteotl, en el cual nos incitan a seguir trabajando en nuestras en el poder de adquirir la habilidad de leer el rostro de las demás personas. He aquí. Debemos de entender que en estos 13 días va a estar presente Xolotl para ayudarnos a cambiar en lo que realmente nosotros queremos. Y Ixcuinan nos va a ayudar a pintar, a quitar este rostro y realmente dejar ese rostro el que nosotros queremos ser y hacer. ¿Y cómo lo vamos a lograr? En este proceso de las clases que iniciamos mañana, en cómo utilizar estas herramientas, de cómo pedirle las energías que se lleven lo que a nosotros no nos corresponde, que eliminen todas estas energías que están con nosotros, ¿no? Pero también tlazolteotl y tlazolteotl, de que, pues como decimos, ¿no? Si lo recibo con amor, con respeto, sí, de todo corazón, ¿no? Entonces,
un empoderamiento con nuestras diversas máscaras. Empoderar nuestras máscaras. ¿Qué máscara queremos utilizar? Depende de nosotros, ¿no? La máscara de ese gruñón, la máscara de ese burlón, tú lo decides, pero tú lo alimentas, pero te va a dar resultados, sí, y acéptalos, porque tú lo decidiste, ¿no? Que nos ayudan a través de la palabra florida. ¿Cómo vamos a encarnar estas máscaras? Con la palabra florida. Y uno de ellos ya lo estamos haciendo, recuerden, ¿no? Soy la fuente de la abundancia, soy la fuente de la sabiduría, del sustento, ¿no? Toda esa plegaria. Y esa es la palabra florida de empoderamiento, ¿no? Incienso. Decíamos que justamente este copalito es el humear, el evaporar de la sangre, su esencia de la sangre del arbolito, para poder comunicarnos con las energías. La geometría sagrada, decíamos, el hecho de persinarnos es proteger y elevar nuestra energía y no cerrarlo como nos lo enseña la religión católica. ¿Sí? Esas son como la geometría sagrada que podemos utilizar. Y vamos a practicarlo, sí, en la siguiente veintena con Zipacli. Un solo Machochponcay, otro, una sola plegaria, cómo lo utilizamos, qué vamos a utilizar, si vamos a utilizar el elemento agua, si vamos a utilizar el elemento agua, aire, tierra o fuego. Son estos cuatro, ¿sí? Por ejemplo, Zipacli es el elemento agua. Yeyecatl, pues es el viento, ¿no? Cali es tierra. Cuespali, fuego. Coatl, pues es agua. Chalchihuitl, Miquistli, Yecatl. Mazatl, Tlali, ¿no? Mazatl, Tlali. Y Tochli, pues es el fueguito. Atl, que es el número 9, pues es el agua. Itzcuintli, Yecatl. Osomachtli, Tlali, Malinali, Tletl, el fueguito, porque es el incienso como Malinali. Ajá. Malinali, Acatl. Acatl es Atl. ¿Por qué es Atl? Porque el carrizo vive del agua. ¿No? Ocelot, Yeyecatl. Yowal Yeyecatl. Cuauhtli, Tlali. Coscacuauhtli, Tletl es el fuego. Y así, miren. O sea, ¿con qué elemento vamos a trabajar de acuerdo al tonal? Y así los vamos intercalando. Así los vamos a trabajar, ¿no? Incienso, geometría sagrada, ensoñación. Mañana iniciaremos con la primera práctica nahuálica. Son 13 prácticas nahuálicas. Y vamos a ir haciendo ese resumen, ese escrito. Nuestra constante búsqueda nahual. ¿Y qué es ese constante búsqueda nahuálica? Es un constante búsqueda del saber quién soy, quiénes son mis animalitos de poder, que pueden ser 5 y si no es que más, o nada más selecciono 2. Necesito conocer cómo actúan, cómo viven, qué comen, para poderme adaptar a ellos, ¿no? Este es del rumbo de Tlahuiztlampa, del rumbo del
oriente, donde sale el sol. Para esta trecena vamos a utilizar flores blancas, ¿sí? ¿Por qué flores blancas? Porque las flores blancas representan la impecabilidad, la limpieza. Necesitamos limpiar este templo sagrado como nos lo muestra Coscacuautli. Vamos a limpiar nuestro templo sagrado para que podamos renovarlo y empoderarlo, ¿no? Su regente Tlazolteotl y también Ixcuinan, y le agregaríamos Xolotl. Entonces, en estos relatos que vamos a vivenciar, que vamos a compartirles, van a estar ahí impregnados con el abuelo Xolo, ¿sí? 7 relatos. Entonces, para esta trecena, vamos a estar muy conectados con Chalchihuitlicue y Tlazolteo para esta trecena. Vamos a estar conectados con ella, con la fuerza de voluntad, con fluir, con el aprendizaje, con deshacernos de lo que nosotros no nos corresponde trabajar. ¿Sí? Eso es para los señores de la noche. Tequio tliguamatla quieitonalpoali seolin tlazoteo tlixcuina. El trabajo sagrado, con la trecena uno movimiento, regente protector, la energía que transmuta lo muerto en vida y la energía que lee el rostro de sus hijos y hermanitos. ¿Quién? Ixcuina. Trabajo 1. Aquí hay algo de lo que preguntaban al inicio de la clase. Trabajar con las 13 prácticas nahuálicas. Mañana lo empezamos. Hoy terminamos con el ayuno. Ya no vamos a hacer el ayuno. ¿Sí? 2. 4 clases sobre el trabajo de sanación energética y sus herramientas a utilizar. Mañana iniciamos igual a la misma hora, a las 9. 3, 20 clases, o sea, de toda la veintena de Tlaxochimaco, nos vamos a reunir en la Ciudad de México, ahí en Iztapalapa, con el hermanito Alejandro Pixil, el día 12 y 13 de septiembre, allá en la Ciudad de México. Es donde vamos a recordar, vamos a practicar este Mashochponcayot, vamos a recordar las plegarias. Si hay dudas, vamos a hacer los ejercicios, sanar. Algunos les llevaré su poposhkomit, ya me lo encargaron, algunos sus collares. Vamos a estar allá el día 12 y 13. Ya el 13 en la noche, pues yo me regresaría, ¿no? Vamos a trabajar con las 20 energías, 20 plegarias de protección, 20 plegarias de empoderamiento, ¿verdad? 20 plegarias de protección de Mashochponcayot. Tenemos ahí también se solicita, bueno, ese es el trabajo con las plegarias. 5. Se solicita aportar en su altar 52 pesos por cada día durante 20 días de trabajo. En su altarcito no es para mí, no, de ninguna manera, es para ustedes. Hagan de cuenta que el día de hoy yo aporto mis 52 pesos en esta primera clase en mi altar. ¿Para qué nos va a servir? Estos 52 pesos lo vamos a multiplicar por 20. Todo ese dinero que vamos a juntar en esta veintena nos va a servir para honrar a los abuelitos grandes que van a llegar. Vamos a comprar nuestras velas, nuestras flores, la ofrenda para ellos, porque la siguiente veintena, ¿verdad? Que es Xocotluetzi, es cuando llegan los abuelos grandes,
¿verdad? A este plano nos visitan, en donde en esta veintena vamos a honrarlos a ellos y vamos a ponerle esta ofrenda. ¿Cómo vamos a comprar nuestras florecitas del diario? Pondríamos nuestras flores del diario, prenderíamos nuestras 2 velitas y si es posible 3 durante 20 días también, pero ya tenemos ahí el dinero puesto. Una de las importancias es la de prevenir, tener ese aguardadito para justamente para la ceremonia, ¿sí? No crean que me lo van a entregar a mí, no, es para ustedes, ¿no? En esta veintena es cuando nosotros debemos de ser más ahorrativos por este apistli, que es la hambruna, que pues nos prepara a que nosotros sigamos teniendo ese sustento para la siguiente veintena, ¿no? 6, horario de trabajo. De aquí hasta el 7 de septiembre, hermanitos, o sea, desde mañana hasta el 7 de septiembre, estaremos trabajando de 9 a 10:30 de la noche. Y si no, unos minutitos más a lo mejor, ¿no? Pero es donde vamos a estar trabajando. Con esto es en la trecena y en la veintena de Tlaxochimaco. ¿De acuerdo? Recomendaciones, ya que tengamos nuestras herramientas, Poposhkomit, o sea, nuestro sahumador, nuestro caracol, nuestro, nuestro cuchillito de pedernal o de obsidiana, nuestro collarcito, debemos de tenerlo. Nuestro collarcito de 52, ¿por qué? Porque va a ser importante de que con eso vamos a ir practicando. Tal vez no lo tengan ahorita su collarcito de 52 cuentas, así como se les pide o como se les sugiere, pero si consiguen hay un collarcito, pues póngale como estas cuentitas, ¿no? Del ojo de tigre, pues 66 y con eso lo empezamos a practicar en lo que van consiguiendo todas sus herramientas, ¿no? Un morralito de isle, por ejemplo, donde tengan ahí todas sus herramientas como un pequeño botiquín espiritual, pudiéramos llamarle, para sanar y para sanarnos a nosotros mismos, ¿no? En esa reunión vamos a hacer algunas sanaciones con Poposhkomit, cómo los vamos a utilizar, igual con el caracol, ¿no? Es donde vamos a estar trabajando, hermanitos, el día 12 y 13 de septiembre, ¿no? Bueno, dicho esto, nos pasamos con el relato, con el trabajo del día de hoy. Hoy culminamos, hermanitos, estos 13 sesiones continuas también, ¿no? De Coscacuautli, Águila de Collar. Su regente es Itzpapalot, la mariposa de obsidiana. Y si se dan cuenta aquí justamente, pareciera ser que este Itzcuintli, algunos dicen, no, es un ocelo, es Itzcuintli, es el perrito, ¿no? Aquí dicen algunos, no, es que está destrozando, no lo está destrozando, no lo está destrozando. Lo que está haciendo es unirlo, ¿no? Él está intentando unir este arbolito del sustento de este Teocintli. ¿Qué es Teocintli? La mazorquita más antigua. Estos que vemos aquí son los granitos de maíz, ¿sí? Se dice que era un simple zacatito que daba un granito de maíz, pero poco a poco los abuelitos fueron domesticando, forjando esta plantita hasta lograr que dé unas mazorcas, pues muy bonitas como ahora los conocemos. Pero ¿qué significa eso dentro de la ceremonia? Sí, quizá algo ahorita nosotros somos como ese granito, ¿no? Pero ¿qué necesitamos nosotros para que nos convertamos en ese centli, en esa mazorca hermosa y lleno de granos buenos? ¿Qué necesitaríamos? Pues como lo que está haciendo el Iscuintle, ¿no? Unir nuevamente, reestructurar, fertilizar,
alimentar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, sanarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que está haciendo Itzcuintli es sanarlo, como cuando nos fracturamos un hueso, ¿qué es lo que pasa? Pues se tiene que sanar para que se una el huesito, pues hay que asegurarlo, hay que cuidarlo para que quede un poquito bien, digo, y un poquito bien porque ya no queda. Entonces lo que está haciendo aquí Squintly justamente es sanar ese sustento, forjar ese sustento, pero también nos está diciendo, ¿quieres cambiar? Tienes que forzosamente reestructurar, cambiar tu nuevo, como dicen esto, lo de la tecnología, tu software y tu hardware, ¿no? Lo que no ves, pero lo que sí ves también tienes que cambiar. A lo mejor quieres cambiar en la parte espiritual, quizá no se ve, pero puede reflejarse en tus actos, puede reflejarse en cómo tratas a tu cuerpo, a tu mente, a tu corazón, ¿no? Tal vez en algún momento tú le dabas veneno, pero dices, no, ahora tendré que cuidarlo un poquito más, ¿no? Y es lo que está haciendo el Iscuintli. Pero ¿por qué ponen a Iscuintli? ¿Por qué no ponen a un monito? No, recordemos la esencia del perrito que es la lealtad. Dice, sé leal a ti para que puedas reestructurar toda tu vida. Como en el relatito que escuchamos, ¿no? Que este relato dice, ya no era el gusanito, ya tenía otro rostro, ¿no? Ahora, si vemos aquí, este sustento está abriendo la boca, ¿no? Este serpiente. O sea, dice, disfruta todo ese proceso del cambio que vas a hacer, ¿no? Estate consciente, sí me va a causar dolor, ¿no? A lo mejor estos hábitos que tengo posiblemente pues no me sirve. ¿Cómo qué? Como el hecho de no leer. Claro que el hecho de que yo lea tantos libros no me convierta yo en un gran intelectual, pero me da otras ideas, me da otra perspectiva de cómo pensar de una situación. No es lo mismo que no leas nada a que leas. Y un poco de eso, el libro es como una flor. Esta es una flor, este es un libro. Por ejemplo, esta flor, su esencia es muy poquitito, su pequeño néctar. Y es lo que voy a sacar de esto. ¿Sí? Entonces, perdón, lo mismo pasa en nuestra vida. Emprendemos acciones, vemos toda una clase y lo que decimos, de toda la clase que dieron, me quedo con esto, porque eso es lo que yo necesito. Sí, lo demás está muy bonito, está muy hermoso, pero yo me quedo con esto sí me sirve a mí, ¿no? Y es válido, y es lo que está haciendo aquí Squinty, dice, voy a ser leal y único, ¿no? Dice, Coscat es collar. Recordemos que en alguna de las clases yo les decía, no en unos videos cortos, Coscat es un collar y en el collar tiene esas cuentitas. El collar de flor de cempasúchil, por lo general son 40 bolitas de flores de cempasúchil. ¿Qué tiene que ver con eso? Son 40. Si en una veintena son 40 días y 40 noches, ¿sí? Pero también en cada una de esas bolitas de flor representa una vida en tus vidas pasadas. Es como decir, te recuerda, aquí en este collar, tú tienes vidas pasadas, ¿no? Por lo general es flor de cempasúchil. El flor de cempasúchil tiene conexión con Mictlampa, ¿no? Entonces, cuando tú pones aquí una flor, le recuerdas a tu vida pasada que no lo olvidas.
pero que también le estás diciendo, aquí estoy, podemos trabajar juntos, ¿no? Collar de flores, es ese collar, es ese recordar, es esa comunicación que tenemos en este plano y en el otro plano terrenal. ¿Y quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda? Itzpapalot. ¿Y quién es Itzpapalot? La mariposita de obsidiana. Pero para que esta mariposa de obsidiana pueda convertirse en mariposa, ¿qué necesita? Vivir ese proceso como el que vivió en el cuentito este gusanito. Sí. ¿Causa dolor? Sí. Por eso todo esto lo relacionan de morir para renacer y vivir. Y todo esto también ahí está presente lo que a veces dicen, Itzpapalot es la gran señora de las Tzitzinime. ¿Quiénes son las Tzitzinime? El mundo en el ambiente occidental le llaman como las brujas, ¿no? Las que chupan sangre, las que se roban a los niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque literal, ellas murieron dando vida a otro ser humano, ¿no? Son las que han muerto pero renacen, todavía no se van, ¿sí? En este caso, por eso el Itzpapalo está relacionado con el universo, con Mixcoatl. Por eso Itzpapalo, vean su rostro, tiene esas franjas rojas. Y vean aquí, estas franjas rojas que tiene Itzpapalo, miren, lo tiene la solteo, ¿sí? Y para que sea Itzpapalo, bueno, regreso a lo que les decía, tiene que pasar todo un proceso. Y no es lo que dice Tlazolteotl, bueno, cambio de cuerpo, de pensamiento, tengo que desecharme de este Tlazol y de este que ya no le sirve a mi cuerpo, a mi mente, a mi corazón, ¿no? Entonces, por eso decimos que en ese desdoblamiento encontramos muchas energías representadas. Vean, estos dos ganchitos, ¿se acuerdan dónde lo vimos en la trecena? Miren, estos dos ganchitos están aquí. Miren, están aquí. ¿Se dieron cuenta? El Cosca, por eso decimos, es Coscacuautli, claro que es Coscacuautli. Miren, aquí tiene, ¿no? ¿Es una energía femenina? Sí, es una mujer. Y vean, ella no tiene ningún collar. Ella no tiene ningún collar. ¿Sí? Esta Itzpapalot, si ustedes ven, tiene aquí en esta parte su Ixcuamecatl. Aquí miren, está hasta su atadito, aquí lo está haciendo. Ella está protegiendo y está empoderando a la vez su comunicación, les decía yo, telepática, como mujer intuitiva. Cuando nosotros nos ponemos nuestro Ixcuamecatl y se trata de que apretarlo un poquito. ¿Para qué? Para que en esta parte de nuestras sienes se active esta percepción, esta intuición. Uno de los ejercicios que vamos a verlo en la siguiente veintena es este, hacer esto. Presionar un poquito en forma circular de derecha a izquierda y después de izquierda a derecha. Y eso va a hacer a que cerremos nuestros ojos y fijemos realmente
qué es lo que queremos ver, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, miren, la flor que forma, la cuentita que forma Itzpapalor, justamente aquí, su chalchihuitl, ¿no? Su percepción. Y también, miren, la misma Itzpapalor tiene sus garritas, la mano izquierda hacia arriba, la mano derecha hacia abajo, sus garritas de ocelo. Es una energía nocturna del Yohualtilman, con Mishkoat, con el universo en la noche. Y aquí cerca, miren, cerca de su oído, todo dos lengüetitas de Malinali, emana un cuchillito de pedernal. Aquí está, miren. ¿Qué quiere decir? Que su energía, que su energía como medicina, que su energía como medicina de Mishkoat es justamente la sabiduría, el conocimiento de nuestra energía femenina, de la mariposita de obsidiana, es nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, emplearlo como medicina, ¿sí? Si mi sabiduría yo sé que limpiar mi olisco, ¿no? Limpiar el rostro de mi corazón, de mi percepción, es una medicina, yo ya lo llevo acá como sabiduría, porque yo ya lo apliqué. Y esa es una medicinita de utilizar tu poposhkomil, de tu palabra florida. Ahí está, ¿no? Itzpapalor, la mariposa de obsidiana, se conforma de dos palabras. Itzli, obsidiana. Recordemos que la obsidiana se refiere a nuestra energía interna, a nuestro Tezcatlipoca. Y papalot es la mariposa. Hagamos que vuele esta mariposa en lo espiritual. Esa es la energía de Coscacuautli y Itzpapalot, de llevarnos a ese mundo de reflexión, a ese mundo de como Coscacuautli. Puede volar igual que el águila muy alto, pero tiene la humildad de bajar a la tierra, tiene la humildad de esperar lo que le corresponde para alimentarse. No, algunos hermanitos me dicen, por fin entonces, ¿es un cóndor? ¿Es un sopilote? Le digo, vamos a nuestros contextos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros como en el estado de Guerrero, ¿existen aquí cóndor? No tenemos, pero sí tenemos al sopilote, al sopilote. Igual vuela alto y se alimenta pues justamente de esa carroña, decimos, ¿no? Entonces, si son muy pacientes, esperan que los demás se alimenten y empiezan a dar la vuelta en el cielo. Y ya todos se alimentaron, bajan, ahora comen lo que les corresponde. Por eso las personas que tienen Coscacuautli, ¿no? Son personas que tienen esa paciencia, saben su turno cuando les toca. Son personas que crecen muy alto, tienen expectativas muy altas y lo logra. ¿Por qué? Porque su energía así es, pero también son humildes, bajan y dicen, yo te ayudo si quieres. Yo conozco a como 3 o 4 hermanitos que son Coscacuautli, así son, ¿no? Incluso tienen en la parte monetaria, está muy bien, pero no dicen, ah, ni te conozco, ¿no? Son muy humildes, son muy humanos, les digo yo. ¿Por qué? Porque su energía así es. Y máxime cuando les cuenta su tonal, les relata su tonal, dicen, no, pues ese es lo que soy, ¿no? Entonces,
Coscacuautli nos recuerda a nuestros ancestros. Coscacuautli nos recuerda de volar alto, sí, pero no olvidar que también aquí en la tierra podemos nosotros hacer algo, sí, trabajar justamente con la humildad y también con la disciplina de nuestra gran energía de la mariposita de obsidiana, ¿no? Y bien, tenemos el relato del gusanito valiente. Quisimos, hicimos, de hecho, así nos lo compartieron, nada más que lo separamos. El relato es lo que es este. Está el relato, dentro de ese relato hay otro relato para enseñarle al nieto, ¿no? Y les agradezco los que me acompañaron el día de hoy. Me acompañaron algunos hermanitos. El relato sí, nos extendimos, casi es lo de una hora, pero los invito a que para los que no lo hayan visto, los invito a que vayan al canal, vayan y pues vean este relato completo. Más sin embargo, la misión del día de hoy también es, le pedí a la inteligencia artificial que creara este ambiente, que creara esta imagen muy hermoso, muy representativo, representando aquí al abuelo, que justamente tiene sus alas de mariposa de obsidiana, ¿no? Y aquí tenemos a varios gusanitos, que es el que se convirtió en ese gran maestro. Pusimos a Tecolotzin, es el gran maestro de la sabiduría, ¿no? Y pues está en un lugar florido. Lo que nos indica es que donde quiera que vayamos nosotros, hagamos que ese ambiente, que ese espacio, ese lugar, se sienta esa energía florida, ese perfume de lo que emanamos nosotros, ¿no? ¿A alguien le gustaría compartirnos su aprendizaje, su punto de vista? ¿Cómo lo puede aplicar este relato en su vida cotidiana? Los escuchamos, hermanitos. Ujú. ¿Sí? ¿O no revisaron el relato? También se vale. Sí, hermanita Norma, la escuchamos, por favor. La Socamati, Temasiani. Este relato es muy conmovedor porque finalmente si te identificas con el gusanito, siempre yo creo, a lo mejor le ha pasado a la inmensa mayoría, que eres el loco, el que quieres, el que nomás no cabe en la familia o entre los amigos y tal, pero bueno, siempre hay alguien que te acompaña, como sería la hormiguita. Alguien pequeño para los demás, a lo mejor un poco insignificante, pero finalmente es la única persona que te acompaña. Y en este proceso hay que tener mucho cuidado porque en este proceso de transformación, porque finalmente siempre hay quien dice que te va a ayudar, pero pues está buscando algún beneficio, como sería el ave, ¿no? Total, sí te ayudo, pero a final de cuentas vas a ser mi desayuno, cena y etcétera, ¿no? Finalmente. Y en esa búsqueda que no va a ser fácil porque hay que arriesgar mucho. En este caso ellos arriesgan la vida porque confían en el amigo, entre comillas, o el ayudante, entre comillas, que se presenta, para llegar a conocer al abuelo, a encontrar al abuelo que siempre está ahí y lo que dice, hay que vencer las tres cosas que son tan importantes, ¿no? El miedo, que es terrible porque es verdaderamente un enemigo tremendo que lo tenemos dentro. La duda, porque qué tal si sí, qué tal si no. Sí, sí, me dice aquí mi amiguito que sí puedo, y también me dice el abuelo que sí puedo, pero qué tal si no. Y Ujú. la ambición, ¿no? Finalmente la otra parte, ¿no? Como tengo estos poderes, pues aguas, ¿no? Cuidado conmigo porque te puedo convertir en lo que quiera, ¿no? Son cosas en las, todo es de ten cuidado,
Y como dice, observa, ¿no? Observa, este, y lo que siempre nos ha dicho usted, observa, calla y aprende, que sería esta parte. Y finalmente viene el, el, el cambio, la transformación, pero además regresa el gusanito ya mariposa con mucha humildad, regresa con su familia, con su entorno, con esa belleza por fuera, pero esa belleza por dentro también que lleva la mariposa. Tal vez por eso mencionaba usted en el chat. No recuerdo que alguna de las hermanitas preguntaba lo de la mariposa que ha visto y que le ha presentado y decía, lo entenderá cuando escuche el relato, ¿no? Y hay mil cosas más. Luego la gente dice, ah, sí, te reconoce y llora y todo esto, y ahí viene otro riesgo, porque puedes decir, ah, ya ven cómo si pude. Una actitud podría ser, y la otra es abrazarlos, ¿no? Finalmente, porque esa es la otra parte de pues no sé llamarle humildad, porque la humildad como que está muy manoseada, ¿no? La palabra, pero no puedes, si llegamos a cierto nivel, cierto punto, es por trabajo y por vidas anteriores que trabajamos hasta aquí y cada quien tiene su camino y su tiempo, ¿no? Bueno, habría mil cosas, pero yo esto quiero compartir con ustedes. Tlazocamati, Quiero, Tazakamati Negritzin es un, es un relato que sí nos lleva a mucha reflexión, hermanitos, ¿no? Yo les decía, en algún momento nosotros fuimos ese gusanito, ¿no? Incluso nos dicen los abuelitos, ten cuidado, que hay pájaros carpinteros en toda la vida, que vas a encontrar hormiguitas en tu vida, que no porque la veas tan pequeña no de tamaño, sino que el sabio siempre se presenta, dice, oye, es que yo no sé mucho, pero pues aquí estoy. Ese es el que hay que seguir. Pero el que llega, vea, miren, pues yo soy no, pues yo vengo de tal linaje, yo sé esto, yo sé el otro. Ese no sabe nada, solo es fanfarrón. Pero cuando dice, llega alguien y dice, yo vengo a aprender. ¿Y cuál sería la respuesta? Vamos a aprender juntos, ¿no? Sí, entonces hermanito, sí, sí, tiene muchísimas cosas. La hermanita Jazmín es la que decía, oiga, yo últimamente se me han presentado muchas mariposas, le digo, son mensajes que hay que cambiar, que hay que asumir la responsabilidad de transformarnos, porque cuando nos transformamos, la mariposita es libre, no tiene no tiene ningún código que diga, siempre tiene que volar hacia adelante, ¿no? Vuela por donde se le da su regalada gana, ¿no? Y lo más hermoso, que, que tiene que pasar ese proceso, sí o sí, tiene que pasar ese proceso, ¿no? Hermanita Violeta, la escuchamos. Tlazocamati, Adelante. Panitiani. Gracias, gracias. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches, hermanita. Eh, un relato más de de las causas, ¿verdad? Que uno a veces también va provocando en la vida cuando no tienes la resistencia y quieres que las cosas sean rápido, que todo pase rápido y que todo cambie en un instante. Y ahorita acaba usted de decir algo muy cierto. Todo es un proceso, todo es un proceso. No queremos sufrir ninguna caída, ningún rasguño en la cara. Queremos ser boxeadores, pero que no nos peguen en la cara porque de eso vivimos. Entonces, Ujú. desafortunadamente y afortunadamente, es necesario pasar por ese proceso, pero sí nos enseña bien claro que la valentía y la persistencia, el ser valiente de ir más hacia adelante
y con esa, al mismo tiempo con esa inocencia, porque ya los demás ya tenían otra mentalidad. Y así vamos en la vida, creyendo, siendo inocentes, pero a nuestro alrededor hay gente que tiene otra mentalidad para hacer daño. Así le pasó al gusanito cuando el pájaro carpintero, él ya estaba preparando su alimento, ¿no? Y él no se daba cuenta. Él estaba en su onda, en su mundo, él iba persistente a lo que él quería. Y creo que nos enseña mucho para que también nosotros no nos distraigamos y sigamos siendo persistentes hacia donde vamos, hacia lo que queremos. Y también me recuerda a una película que vi hace mucho tiempo, ahorita no recuerdo el nombre, pero resulta que también había unos abuelos, este, los abuelos del niño que vivían debajo, como los topos, vivían debajo de la tierra y los abuelos le decían al niño, no debes de salir al mundo de allá arriba, no salgas al mundo de allá arriba, pero tanto y tanto le insistían que una vez él venció el miedo y dijo, ¿por qué no voy a ir al mundo de allá arriba? Y salió al mundo de allá arriba y su abuela le había contado una historia que existía una flor mágica y y que había un guardián y que nadie podía tocar esa flor. Y en esa salida él encuentra esa flor y cae sobre de ella y entonces deja de ser un topo, se convierte en otro animalito, pero cuando él sale al mundo él sigue creyendo que él sigue siendo un topo. Entonces cuando se ve en el reflejo del agua, se da cuenta que su identidad cambió. Y entonces también eso nos deja otra reflexión. Si ya el gusanito llegó a ser mariposa, y a veces somos mariposa y nos seguimos creyendo gusanitos, desafortunadamente. Y ya no debe de ser así, porque ya al limpiarnos, al quitarnos todo aquello que ya no nos sirve, ya debemos de ser quienes realmente somos, ¿no? Y entonces sigues en la lucha de buscar en realidad quién eres, cuando realmente debemos de estar seguros de lo que queremos y de lo que vamos a lograr, sí o sí. Hasta aquí mi Qué temas. mano, Ignitis, la Socamati. Gracias. Sí, sí, muy buena reflexión, hermanita. En realidad, es un espejo este cuento, como lo queramos llamar. Es un espejo de la vida diaria, ¿no? Bueno, hermanita Noemí, ¿la escuchamos? La Socamati Temachtiani y no, ¿cómo se dice? Buenas No, noches, Ikniwan. hermanitos. No, Niwan, muchas gracias. Ujú. Pues a mí me gustó mucho. A mí me llama la atención que la mayoría de los relatos de los abuelitos ensalzan mucho el valor de la disciplina. Entonces, aquí hay otro recordatorio de la disciplina y del gusanito que, independientemente de que su familia no era como un lugar seguro para poder explayar sus sentimientos y lo que él quería hacer, al igual que el niño, que quería ser un gran chef, este, al final la fuerza de voluntad y la disciplina lo llevaron a desarrollar pues como todo un proceso de transformación. Y específicamente en el gusanito me llamó mucho la atención que ahí en el relato se mencionó el árbol de encino y yo dije, ¿por qué un árbol de encino? ¿No? Me quedé así pensando. Entonces, cuando llegué aquí a su casa, porque yo andaba haciendo el súper mientras lo escuchaba, yo busqué qué era el árbol de encino y supuestamente representa la fuerza inquebrantable, la sabiduría ancestral y longevidad. Y yo dije, ay, con razón, el caracol vivía como en un árbol de encino. Y ya después que taparon al gusanito con barro, y yo dije, bueno, ¿y por qué con barro y no con otro material, no? Y ya después resultó que investigando el barro significa humildad y transformación. Y yo dije, ay, pues sí, hay que tener humildad para poderte transformar, porque si no,
Si no hay humildad, no puede haber un cambio, ¿no? Y ya después la baba, ¿no? La saliva. Y yo dije, bueno, ¿y por qué la saliva? ¿Por qué no agua? Y ya después busqué y la saliva significa intención y está ligada a la palabra, ¿no? A lo que sale de ti. Y yo dije, ay, pues sí, ya me hace sentido porque ocuparon esos materiales. Entonces, mmm, algo que se me hizo muy bonito es que dijo el caracol que había que morir para renacer. Y entonces, al igual que una serpiente que tiene que crecer y deja su piel, y me imagino que ha de ser doloroso salir de su piel, en lo que se descarapela, pues también para la mariposa o el gusanito que quería ser mariposa, pues también fue un proceso doloroso y de mucho miedo. Entonces se me hizo algo muy, como muy bonito y muy reflexivo, muy profundo. Y algo que dijo una hermanita, no recuerdo quién fue, pero la importancia de la amistad. Que hay personas que creen en ti y eso como que, aunque no tengas un entorno que te dé seguridad o que te apoye en tu proceso, pero la amistad es importante porque ellos también pueden ser como esa parte que te impulsa a seguir adelante. Y hubo otra hermanita que también me gustó y que yo no había visto esa perspectiva, que era las personas que te ofrecen ayuda. No siempre es una ayuda desinteresada, ¿no? A veces nada más quieren sacar provecho y eso fue algo que no había como dimensionado y me gustó lo que dijo la hermanita. Y pues eso sería mi Nantilisni. Muchas gracias a todos por escucharme. Gracias, Temasiani. Sí, realmente hay mucha gente como el pájaro carpintero, ¿eh? Y eso también hay que tener cuidado, porque dice, aquí está, mira, pero por acá está preparando para exprimir, quitarte más de lo que más de lo que debería, ¿no? Y ese es un mundo devorador, en serio, hermanitos, ¿no? Y como dice, no esperes, casi por lo general no esperes de tu familia, espera de otra gente. A pesar de que no lleve tu sangre, no hayas crecido con esa persona, pero casi por lo general personas externas son los que te ayudan. Y eso es aceptable, de acuerdo, no hay ningún problema. El ambiente influye para poder querer hacer a muchas cosas, sí, pero también tienes que empezar a reflexionar, ¿no? Pensar qué realmente es lo que quieres hacer. Hermanito Daniel, lo escuchamos, me parece que había levantado la mano. Panolti, Panolti, ya no. Ya se arrepintió. Parece que había levantado la mano el hermanito Daniel. Mm, Bueno, en lo que a lo mejor por su internet habrá salido, pues en lo que se anima del hermanito Daniel. Hermanita Chalchihuejecacoat, la escuchamos. Tlazohcamati temachtianim, tlapoyoualti anochime. La vaya Valdenaniti. Bueno, pues a mí me gustó mucho esta versión del relato. Em, Algo que miraba es que pues también el gusanito lo que hace es que le recuerda a todo su clan, o sea, literalmente su naturaleza, ¿no? Porque a mí me sorprendía que, o sea, que ninguno de los otros gusanitos notaba que tenían esa potencialidad de ser también una mariposa, ¿no? Eh, o sea, los llevó a lo que es la naturaleza, a lo natural de su vivir, porque ellos le decían como, no, pues aquí con nuestra cotidianidad estamos padre, ¿a poco no te gusta hacer? Y ellos creían que su verdadera esencia era nomás ser el gusanito, ¿no? O sea, entonces estaban perdiendo de esta potencialidad que pues prácticamente es el camino del nahual, ¿no? A ser un ser potenciado, empoderado. Entonces, pues ahí es el gusanito nahuálico, ¿no? Nahuálicamente hablando. Y otra cosa que fue muy mi favorita
es como dicen las hermanitas, pues su cuatita la hormiga, ¿no? Que no se achica a nada. O sea, además de que le cree, que lo hace confiar en sí mismo y todo, es bien arre. O sea, dice como, oh, vamos, ¿no? Y le dice, pues sí está lejos, está allá en la montaña, pero vamos, ¿cuándo? Pues mañana, ya. O sea, la vida es ya. Y no le cuenta, o sea, desde ahí no le empieza a meter ni miedo, ni duda, ni ansiedad, ni nada, de que uno está bien lejos, ¿eh? Y hay un río, y hay pájaros, y puede haber depredadores. O sea, no le metió nada de estas ideas, sino solo dijo, vamos. Y, y que aparte, no solo la hormiguita es una buena amiga, sino el gusanito también. O sea, porque ahí está reciprocidad, porque cuando la hormiguita dice, chin, yo ya no sé qué hacer porque es el río, o sea, sí dije, vamos, pero ya está aquí el primer obstáculo, el gusanito de ahora es el que la anima y le dice, no, pues ahorita yo veo cómo le hago, pero cruzamos, o sea, ahorita se me va a ocurrir algo. Y sí pasa, ¿no? O sea, encuentran la solución y entre los dos, pues la toman. Y tan arre es la hormiguita que el gusanito se toma el atrevimiento y le dice, no, pues si yo me equivoco y no me convierto, pues nos comes a los dos. Y la hormiguita tampoco dice, oye, no, ¿por qué a mí? Si es tu proceso, si el que quiere ser mariposa eres tú, no yo, ¿no? Dice, pues va, o sea, tan confío en mi amigo que pues sí, que nos coma, ¿no? Como decían las hermanitas, o sea, ahí conllevaba el riesgo de, pues, de perder la vida, ¿no? Pero decide confiar el uno en el otro, desde el principio. Ah, y después, ¿qué otra cosa era? Ah, ya, que pues la honorabilidad al final del pájaro carpintero, ¿no? Que sí quería desayunar, que sí tenía otras intenciones y todo, pero pues es honorable porque logra reconocer el mérito, lo que ha transitado el gusanito y dice, va, pues sí, tienes palabra, ¿no? Entonces ahora te has merecido mi respeto y no solo, sino mi protección también. Entonces allí también está como, pues ese mensaje de los abuelitos siempre de honrar la palabra, ¿no? De que sea importante el cumplirla y ver en ese hecho porque pues atravesó su miedo, ¿no? Porque ahí justo como decían también se enfrenta a ansiedad, pienso yo que es a ansiedad, ¿no? Porque ya está a un paso de lograrlo, o sea, ya eso es lo más difícil. Ya se atrevió a hacer algo desconocido, ya se atrevió a pasar hambre, a morir a sí mismo, ya había renacido, o sea, ya tenía alas y todo, y ya estaba a un pasito así pues su gran objetivo, y dice, no, no se me van a romper las alas y no voy a poder volar, y pues que a veces nos pasa eso, ¿no? Que decimos, oh, sí hago este proyecto, hago esta cosa, y te vienen mil ideas y mil pensamientos ansiosos y la mente que es, pues tramposa, ¿no? Y entonces ya lo lograste, pero tú dices, no, 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 mejor me quedo aquí porque pues no voy a poder. Entonces, nos hace conciencia que en cualquier parte del camino, de la meta, del objetivo, puedes tener esta prueba constante, ¿no? Aun cuando estés al pasito o aun cuando ya hayas llegado, todavía nos dice, pero ahí no acaba, ¿no? O sea, sigue teniendo pruebas, va a seguir teniendo enseñanzas, aprendizaje. Mm, eso, y bueno, no quería extenderme tanto, pero la verdad me recordó un cantito muy, muy hermoso, que compuso un abuelito, que ya trascendió, que es el abuelito Teucli, mi primer Temachtiani de Náhuatl, y va muy, muy acorde al relato, a la historia, y pues me gustaría compartírselo, ¿no? Adelante, Es hermanita. Sepapalot no cuepasquiani, ni patlani xochipa, secuicuiscat no cuepasquiani, y bueno xopantlani nemis, semimiawit no cuepasquiani, sopelic nigne chicos, y cuicasi cacamate, aquelle no tlazocao, se chapolino cuepasquiani, guanicuautlatzotzonas, Cuacualtzitzin cuacualcampa ipan seca voltipac, Yenelisani ocuicuilton,
Yanikmatitlan nichiwas, itiknopoyak nochias, nahuehueitla lilis. Y pues en castellano o mexicano sería algo así. Quisiera ser una mariposa y volar en mi estación. Quisiera ser una golondrina y vivir en mi estación. Quisiera ser una abejita y reunir la rica miel pa' llevarle a su boquita la dueña de mi querer. Quisiera ser un chapulín y tocar con mi violín estas lindas mañanitas trepada en un capulín, pero solo soy un gusanito y sé bien qué debo hacer. Es meterme en mi capullo y crecer, 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 y crecer, crecer, crecer. Tlazokamati, tiene Tlazohcamati Nagnitzin. permitirme, Tlazokamati. Tlazohcamati Nagnitzin. Gracias, hermanita, por el recito. Y justamente, hermanitos, es eso, ¿no? Nos enseña, pues ahora sí que a pesar de nuestro tamaño, a pesar de nuestra condición, como dice la hermanita, es crecer, ¿no? Al principio nadie nos va a creer, al principio nadie va a apostarle a nuestro proyecto, pero lo importante es no desanimarnos a nosotros, ¿no? Yo les decía en alguna vez, si nadie quiere volar contigo, vuela. Allá en el cielo encontrarás a otros águilas. Igual aquí, si nadie quiere volar contigo, tú como mariposa vuela en el cielo. Allá encontrarás a otras mariposas soñadoras y soñadores igual que tú. Y podemos hacer equipo y trabajar en el proyecto. Sí. Eh, Todo este trabajo, hermanitos, todo este tipo de relatos nos llevan justamente a eso. Como les decía al principio, son espejo donde nos debemos de reflejar y cambiar, ¿no? Nuestro sendero, entender de que no es, todo es en balde, te hice tanto y al final, no. Cuando vemos con otra óptica, bueno, tenía que pasar por todo este proceso para estar donde estoy y disfrutar este proceso, no nomás a la llegada, como dicen algunas reflexiones, sino tu caminar, tu sendero, el paso a paso. Sí, no entiendo, pero yo lo hago, ¿no? Es esa parte que necesitamos también comprender. Tlazohcamati Negnitzin. Hermanito Alberto, ¿sí está presente? Si está presente, manifiéstese. Wally, ¿Qué más? Wally, Cali, Wally, vale, Wally, Negnitzin. hermanitos. Primero una disculpa por no haber podido estar en la semana, fue cuestiones del trabajo, estuvo muy complicado, difícil y ya cuando llegaba, pues quería descansar, me quedaba 5 minutos a 10 minutos del- de la clase y la verdad es que también me agarró la gripa y me estaba tomando unas pastillas y me dejaban bien noqueado. Pero sí compartirles algo bien importante, temas tiene. Los relatos, la mera verdad sí los he estado escuchando, inclusive cuando me estoy durmiendo, pues dejo el teléfono, estoy escuchando, es como si lo estuviera viviendo. Y precisamente esta noche que pasó, tuve la visita de su presencia, de su energía, en donde me decía usted, vengo a darte las clases que te hacen falta porque son importantes. Me dio 3 clases esta noche que pasó, y la verdad me quedé pues sorprendido porque yo despertaba, abría mis ojos y lo veía y decía mejor quiero seguir en mis sueños, pero despertaba y usted estaba físicamente, pues yo le veía y dije bueno, pues yo estoy dormido, y yo decía mejor sigo dormido, sigo mi soñación,
pero me gustó la verdad esa visita, que bueno, me hacía falta también, y agradecerle por todo su compartir que ha tenido a bien hacia mi persona específicamente y así los demás hermanitos. Usted sabe que me gusta este sendero, seguir prácticamente aprendiendo cada día más y desaprendiendo. Y este relato del gusanito, yo decía cuando empecé a escucharlo, ¿y por qué se me brincó? Primero me estaban hablando de uno y luego de repente entra el del gusanito. Bueno, pues es que así es el relato, así es el cuentito, decía yo. Me gustó como más al principio, pero dije, ya el del gusanito ya lo escuché. Pero al escucharlo nuevamente vuelvo a tener, pero otro conocimiento más amplio, más profundo, en donde yo debo de buscar precisamente ser más valiente en mi transformación, ser más valiente en mi perseverar en este camino, en este sendero. Y pues con la visita de usted esta noche que pasó, pues la verdad me quedé maravillado. No sé si usted sintió que estuvo aquí conmigo, pero la verdad yo lo sentí bien real, estaba todo real. Esos temas, la verdad, los quería escuchar porque fueron preguntas que le hice en el chat personal y me contestó. Inclusive una hermanita, mi hermanita nos unió, Leti, me mandó también un audio, entonces le agradecí igual, pero le agradezco de todo corazón esa visita y esas respuestas que me dio. Quema Temastiani, Tlazocamati. La Socamate Negnitzin. Hay una práctica, no sé si se acuerdan, que les decía que nosotros estamos estudiando, como siempre les he dicho, nosotros estamos trabajando también en este trabajo con los abuelitos cuando decimos, es que yo sigo practicando. Por ejemplo, estamos trabajando ahorita la temática de los desdoblamientos. Este trabajo para esta veintena que viene y en esta veintena que terminamos es estar aquí, pero también estar en otro lugar. Haga de cuenta de que si hoy, en esta noche, programamos de que me voy a sanar a cierta persona, que lo vamos a hacer esta noche también, pero puedo estar en otro lugar dando una clase, estar en otro lugar en la ensoñación o en este plano platicando, son como esa multiplicidad de energía. Y la verdad, como usted bien lo dice, no es muy bonito de poder multiplicarte y ir y venir, aunque eso nos conlleva a gastar mucha energía, ¿no? Porque todo trabajo es energía y transmutarlo y llevarlo a ese mundo de la realidad, entre comillas, de la realidad, porque creemos que esto es lo real, que que es lo que estamos viviendo, este es lo real, pero realmente es lo real, ¿no? Entonces, hermanito, pues muchísimas gracias por permitirme trabajar también con usted. No le avisé porque es usted y hay otros dos hermanitos que estoy de esa manera intencionando. Yo lo que quiero es que ustedes lo vivan, lo podamos presenciar y podamos vivirlo, ¿no? Claro que esto es en un constante trabajo y lo podemos lograr todos. Ya verán que sí. Y esas son las intenciones de las prácticas nahuálicas, practicar. La práctica, como bien lo decimos, hace al maestro, ¿no? Sasokama no ignitzen. Tlazocamati, no, Nisi, Temastiani, Hermanito, Tlazocamati. Sasokama. Hermanita Jazmín, ¿la escuchamos? Gracias por darme la palabra y también pido su paciencia y comprensión porque aún estoy enfloreciendo mi español, mi castellano mexicano, ya que crecí hablando inglés
y a veces se me dificulta un poco explicar ideas un poquito complicadas, pero voy a intentarle. Me llamó mucho la atención la dinámica entre el gusanito, la hormiguita y el pájaro carpintero, porque pudo haber sido muy fácil decir, bueno, yo no voy a confiar en este pájaro carpintero porque es un depredador, ellos se dedican a comernos y se arriesgaron los dos en confiar en él o trabajar con él. Mi lección ahí fue que a veces vamos a encontrar aliados en lugares inesperados o es o es también nuestro papel o es una responsabilidad encontrar la medicina donde hay sombra, pero siempre tener esa vista o como dice usted la visión periférica muy atenta, caminar con el pájaro carpintero, pero también comprender que es un pájaro carpintero, no perder vista de eso, aún mientras trabajamos con él. Y me pregunto si también es como, es una lección ahuálica, que a veces vamos a toparnos con energías que tal vez nos dé miedo o que nosotros pensamos que son malas, entre comillas, pero como usted dice, no hay malo ni bueno, solo hay o decisiones y resultados. Entonces, me hizo mucho pensar esa dinámica y estoy pensando en cómo aplicar en la vida. Pero más que nada, tener esa visión periférica muy activa y esa fuerza de voluntad. Muchas gracias. Gracias, hermanitas. Las Okamati, sí, realmente son en algún momento nos sentamos como a analizar este relato con dos de los abuelitos y les decía, qué gran enseñanza. Dicen, no es enseñanza, hijo. Es, es un libro de aprendizaje. Y ustedes ya lo están descubriendo. Hay gente como el pájaro carpintero, sí, pero como al final él hizo, dice, no, o sea, aprendió a reconocer, dice, no, pues mis respetos, gusanito, ¿eh? Yo tenía otras intenciones, pero le demostró el gusanito, dice, no, puedo confiar en ti a pesar de tu naturaleza, porque es su naturaleza comerse los gusanitos, ser un depredador, pero después le dijo, yo te respaldaré. Y así sucede en la vida, hermanitos. Vamos encontrando quienes dicen primero, este me lo voy a fregar, pero te ganas la confianza, te ganas la honorabilidad, porque el respeto se gana. Se gana el respeto y al ratito, no, pues hermanito, en verdad te respeto. En verdad, ahora sí, quiero que me tomes en cuenta, ¿no? Toda esa parte es importante en la vida, o sea, es toda una vida. Es llevarlo esto a la vida y ahí está todo, ¿no? Sí, bueno, la Socamati no ignitzin. Hermanita Nahui Siguapatecat, ¿la escuchamos? Gracias, Temasiani. Buenas noches a todos los Buenas hermanitos. noches, hermanita. Buenas noches, Temasiani. Bueno, primero una disculpa porque he estado un poco ausente en las diversas mm, charlas que ha dado, pero tengo los videos y gracias por compartir. Los voy a revisar para actualizarme. Em, Quería comentarles algo respecto al evento a los cuales por ahí les mandé un, una invitación fue el primer Congreso de Ciencia y Espiritualidad. Yo asistí a este congreso, van a ser 3 días, fue este jueves, viernes y mañana sábado. En este congreso se habló mucho de la espiritualidad, pero desde el aspecto científico, desde el aspecto de intelectual. Em, A mí sí me sorprende que no haya ido ningún abuelo de tradición
a ser ponente. Fue mucha gente, pero la gente está enfocada a estudios científicos, o sea, cosas cuánticas y cosas de este tipo, ¿no? Que también es importante conocerlo. Em, y sí, yo tomé la palabra en los diversos días para promocionar que nos traigan abuelos, que nos traigan a los abuelos de tradición para que también ellos compartan sus experiencias que han tenido con la espiritualidad, porque por lo que yo vi, están en pañales, ¿eh? Digo, en cuestiones espirituales y ancestrales y nahuales, o sea, no saben nada de lo que hacen, lo que usted nos está enseñando, Temaciani. Entonces, sí será de mucha ciencia y muchos conocimientos científicos, pero son desde el otro aspecto, o sea, diferente al que nosotros vemos. Entonces, como estuve ahí cuestionando mucho y defendiendo la tradición y diciendo por qué no han invitado a abuelos, porque ellos traen conocimientos también muy importantes, que vengan a ser expositores y que nos enseñen. El primer día fue en el Congreso de la Unión, que está el grande, que está ahí por Reforma, el Congreso de la Unión, donde se reúnen todos los diputados a nivel nacional. Y el día de hoy fue en el antiguo Congreso de la Unión, que fue el que está en el centro histórico, ahí por Motolinía y por el Metro Hidalgo. Em, Hoy ya fue menos gente. Ayer sí fue muchísima gente, se llenó el auditorio. Hoy fue menos gente, mañana no sé cómo vaya a estar el día, pero pues al final del día de hoy se acercaron a mí y me dijeron que si yo podía yo ya sea dar una exposición o o acercarme al Congreso para dar cursos relacionados con la tradición ancestral, con lo que, porque les dije que tengo, que conozco a varios abuelos de tradición que nos han enseñado muchísimo y que a mí me gustaría que trajeran a los abuelos aquí a dar las conferencias. Entonces, em, no sé si a lo mejor estoy mal, Sebastián. Por ejemplo, a mí me gustaría que usted como maestro diera una conferencia en el Congreso, hablara, no sé, un tema X que relacionado con la espiritualidad, por decir, ¿no? Creo que en este primer Congreso Internacional de Espiritualidad ya no pudo ser porque mañana se termina, pero va a haber un segundo congreso, porque ahí nos dijeron, vamos a citar a un segundo congreso y así vamos a estar. Lo que he visto que ellos tratan, o sea, es una organización la que está organizando este evento o estos eventos, em, que lo que quieren es dar a conocer cómo se manejaban nuestros ancestros, cómo ellos respetaban la gente joven, respetaba a los abuelos y era para ellos, y es lo que yo les dije, es que los abuelos eran la autoridad en una comunidad, o sea, lo que ellos decidían era un círculo de abuelos que son los que deciden lo que se va a hacer en la comunidad o en el capulli o en donde estén, ¿no? En el área donde estén. Entonces, y que se respetaban mucho, se respetan en las comunidades. Sin embargo, nuestros jóvenes de ahora, pues ya no respetan a los adultos, a los padres, a los abuelos, hasta les quitan sus casas, los golpean, les hablan muy mal, les gritan, no los quieren, o sea, no sé. Entonces, ellos lo que quieren es cambiar esa mentalidad de los jóvenes y traer las tradiciones, cómo se manejaba ese conocimiento y ese respeto hacia el adulto mayor. O sea, lo que me gustó del evento del Congreso fue de que se está aperturando, Temastiani, que los conocimientos ancestrales empiecen a salir y a darse a conocer. Incluso a mí me invitaron a dar algún taller de lo que yo quiera.
de la cuestión ancestral, lo que yo quiera. Entonces, sí, voy a ver qué puedo dar y, y vamos a empezar a meternos en el Congreso para empezar a dar cursos. A mí me gustaría, por ejemplo, me gusta mucho la herbolaria, sé manejar varias plantas, hacer muchísimas cosas con herbolaria, soy mujer medicina. Entonces, todo esto me va a ayudar para que yo pueda dar algunos cursos ahí dentro del Congreso, a esta invitación que me están haciendo. Entonces, a mí me gustaría invitar a todos los hermanitos, bueno, a los que puedan asistir. Mañana va a ser el último día y va a ser allí en Donceles, en la sede del Congreso, eh, el que está en Allende y Donceles, en el centro histórico de la Ciudad de México, por si quieren asistir a este último día para que más o menos vean cómo se está manejando la situación. Pero sí necesitamos que gente como ustedes, con conocimientos que el Temastiani nos ha dado, puedan apoyar este tipo de proyectos, porque lo que vi es que va pura gente, pero, por ejemplo, vino una persona de Canadá de hablarnos de espiritualidad, pero desde otro aspecto, ¿no? O sea, desde la ciencia, desde qué hicieron eh, los sabios de aquel entonces, pero no como abuelos, sino los letrados, los que tienen, no sé, maestría, doctorado en ciencias o en cosas de ese tipo, que, pues que también es bueno conocer, pero nos falta el aspecto de los abuelos de tradición ancestral, que es importantísimo para que se empiecen a abrir todo este tipo de conocimiento, pues al público en general. Y bueno, una invitación a los compañeros que quieran asistir el día de mañana ahí en el Congreso, de ahí de Montolinía y Allende, de de diputados, donde es este Congreso de diputados y senadores, pero el antiguo, porque el otro está en Reforma, pero mañana va a ser en el centro histórico, ahí en Motolinia, para que, bueno, si pueden asistir al último día, pues algo pueden llevarse de todo lo que se está viendo ahí. Y bueno, es cuanto que más tiene. Gracias por darme la palabra. Sí, hermanita, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a organizarnos y pues sí compartir un poco de lo que pues se maneja con los abuelos, ¿no? Sí, como dice, es importante retomar, reaprender y compartir de una u otra forma, e ir pues dándonos apertura, ¿no? En involucrándonos para que pues se tome en cuenta, ¿no? La sabiduría. Le agradecemos infinitamente su invitación y pues vamos a ver, ¿no? La manera de cómo poder también contribuir y participar. Tlazocamati no ignitzin. Hermanito Daniel, y si no, pues pasamos a los siguientes y todavía está en pie su participación. Bueno, sí, hermanito, lo Perdón, escuchamos. este, no sé cómo levanté la mano, pero bueno, sí quiero, primero, eh, reconocer la participación de todos los compañeros. Creo que muchos ya son, pues, temastianis también. Y también me sorprende la cantidad pues, de compañeras que hay en el grupo, ¿no? Normalmente, pues, en algunas otras actividades o en algunas otras áreas, eh, no hay tantas compañeras participando. Y sobre todo aquí veo que pues tienen una sensibilidad muy grande. Yo la verdad, me cuesta mucho entender estos temas de espiritualidad y por ejemplo, este cuento, aunque una vez ya lo había escuchado con usted, Temastiani, este, veo que las compañeras pues captan pues muchas enseñanzas, ¿no? Y bueno, también pues gracias a a la compañera que cantó, fue un canto muy bonito, y al compañero que
que nos comparte esta visita que le hizo a usted, ¿no? Porque pues nos demuestra los alcances que tienen estas tradiciones. Entonces, y bueno, muchas gracias, Temastiani, también por la oportunidad de participar. Buenas noches a Cámate, todos. Nainitzi. Muchas gracias, hermanito, por sus palabras. Y pues seguimos en ese trabajo. Sí, la primera versión que les daba lo separé, pero esta es como la versión como lo comparten los abuelitos, ¿no? Empieza como con ese niño que quiere hacer esto, que quiere hacer lo otro, y al final todos lo discriminan, ¿no? Por la situación de un pueblo, como ustedes sabrán, que en un pueblo, o sea, ver a un hombre cocinando, pues no. O sea, tu trabajo es vete al campo allá, ¿no? En la cocina tú no. Y entonces todo esto ya dice, le dice el abuelito, invítales todos que vengan aquí en un círculo y aquí les voy a contar y con esto te vamos a tratar de sensibilizar o enseñarle que no importa la actividad que tú hagas, la actividad que tú hagas debe de ser digno, respetable primeramente por ti y por esa valentía que tomas de decir, yo soy diferente, no soy igual que todos ellos, pero hacerlo sin el afán de, como decimos, de fanfarronear, es que yo es, no, no, tranquilo. Es una forma de seguir trabajando en disciplina. Bueno, hermanitos, ya para concluir esta clase, esta sesión dice, Tequiyotlihuancoscacuauhtli itzpapalos. El trabajo con el águila de collar, regente, la mariposa de obsidiana. Uno, analiza. ¿Estás realizando el trabajo que realmente amas hacer? ¿No? O sea, en la labor que estamos haciendo, ¿realmente lo amamos lo que hacemos? Yo en algún momento me preguntaba, digo, bueno, lo que estás haciendo en verdad lo amas. No lo digas, demuéstralo. Entonces, en esa congruencia digo, pues lo tengo que hacer, ¿no? Dos, organiza tu propia sanación con lo que hasta ahora, con lo que hasta ahora has aprendido en el camino. ¿Podemos sanarnos con lo que hemos aprendido? Sí, hermanitos, sí. Y si ustedes me lo permiten, en estos 4 días les daré algunas pistas para empezar a sanarse uno mismo, pero también para sanar a los demás. Sí. Y esto lo vamos a reafirmar para el día 12 de septiembre, allá en la Ciudad de México, ¿no? A lo mejor yo no iré como siempre lo hemos hecho, ¿no? Yo no llegaré y a ver, vénganse a ver, no. Acérquense, ayúdenme a sanar. Ahora ustedes sanen a esta persona o hacer esa reciprocidad de sanarnos. Lo importante es que todos participemos y aprendamos. ¿Y cómo aprendemos? Haciendo las cosas, ¿no? Tres, ¿cómo transmitirías los relatos que has escuchado en la trecena de Sequetzpali? Este es el relato que cierra justamente la trecena. Es la transformación. Tiene un mensaje subliminal. De todos estos 12 relatos, te deben de llevar a que tú como gusanito alcances la libertad en tu aprendizaje, ¿no? ¿Cómo lo transmitirías? A lo mejor alguien puede decir, no, pues yo puedo elaborar unas historietas y, ¿no? O no sé, rediseñar el cuentito, escribirlo, convertirlo en video, meterle personajes. No lo sé, pero sí hay que transmitirlos, hermanitos. Si como a nosotros nos gustaron mucho los relatos, ¿por qué no también los transmitimos? Oiga, y si me da permiso compartirlos. Ahí están. Para eso son, para compartirse, para aprender, pero también para repensar nuestro camino.
Y entonces es el último relato. No, recuerden que les dije al inicio, nos faltan 7 relatos más, pero no tendrán el mismo tinte. Van a tener ahora el otro estilo, el otro tinte de Xolotl. Estos son del abuelito Huehuecoyotl. Los otros 7 relatos tienen el estilo de el abuelito Xolotl. Habla mucho de la transformación, habla mucho de cómo podemos nosotros cambiar de un momento a otro para poder cumplir nuestro objetivo, ¿no? Pero bueno, nos vemos mañana. Mañana vamos a trabajar con el relato del perrito Xoloitzcuintle con su manto de la noche y del día. Nos vemos mañana, hermanitos, cuídense. Vamos a descansen porque ya mañana iniciamos con las ensoñaciones. Van a ser 13. Timoitasque Negniwan, Mostla, Timaitasque, Timo Tasque, Sehuica. Temastiani. Cámara. Hasta Buenas noches, Camata. gracias. Buenas noches, hermanito.